entrar a tu presencia a través de los cánticos, a través de clamar, a través, Señor, de poder pues estar adorando y orando, Señor, orando, clamando e intercediendo, Padre, porque hemos creído, Señor, que ahí hay bendición. Papito, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos ayudes, que nos dé la fuerza, que nos des, Señor, de tu presencia, que me ayudes a poder seguir predicando tu bendita palabra, Señor, que la podamos entender y que el mensaje que traemos esta noche, Señor, pueda ser de edificación para la iglesia. En tu nombre, Cristo Jesús, Espíritu Santo, convéncenos y ayúdanos. En tu nombre, Cristo Jesús, amén y amén. ¿Le puede dar su mejor aplauso fuerte al Señor, por favor? Ciérralo un poquito más para que se vea menos, se vea más con luz. Bueno, apunte, hermano, el tema de esta noche. Le hemos puesto tradiciones y costumbres. Tradiciones y costumbres. Recuérdese que los martes venimos más que a predicar, a enseñar, aunque a veces nos gana y empezamos a predicar y a declararle, pero eso no limita que usted nos pueda preguntar. De hecho, yo le invito a la iglesia que nos pregunte, ¿verdad? Que nos pregunte, porque hay temas que luego no les quedó claro y, por ejemplo, a veces le toca predicar a otro de los hijos y luego me preguntan a mí ya en la noche, pastor, ¿y esto? Y yo me pongo a pensar, digo, si esto lo enseñaron ahorita, entonces quiere decir que no lo entendieron. Pero ¿por qué no preguntaron, va? Aquí es para, claro, yo soy su pastor y le vamos a responder siempre conforme a la palabra, pero aprovechemos a preguntar. Recuerde que aprende más el que pregunta que el que se queda callado. Toca el que está a la par y le pregunta, pero puro Eugenio Derbez, pregunta, va, para poder aprender. Bueno, vamos a hablar sobre tradiciones y costumbres, porque podemos ver que aunque ya estamos en Cristo, la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, pero podemos ver que sigue habiendo tradiciones o sigue habiendo costumbres dentro del cuerpo de Cristo, al cual no nos permite, diga conmigo, no nos permite avanzar. Obviamente que hay tradiciones y costumbres buenas, que esas no las podemos dejar y que la Biblia habla de ellas y ahorita lo vamos a ver. Pero hay otras tradiciones y costumbres que no son de parte de Dios, que fueron heredadas por nuestras familias, por nuestros padres, abuelos, y que no le agrada al Señor. Entonces, mire, este mensaje no es con el fin de acusarnos, sino que es con el fin de aprender de las cosas que tenemos que hacer ya en Cristo Jesús. Amén. Y este mensaje primero Dios me habla a mí. Si Dios me habló de una manera extraordinaria, ahorita va a ver por qué. Para que yo sea diferente, para que mi esposa, mis hijos y la iglesia que podemos pastorear pues sea diferente. Entonces, voy rápido, hermano. Si quiere ir anotando o tomando alguna foto, porque es mucha información para poder llegar al desarrollo de lo que quiero hablar. Más que nada me quiero enfocar a las costumbres, ¿verdad? Pero sí saber, como el tema es tradiciones y costumbres, pues sí es bueno saber rápido qué es una tradición y cómo la tenemos que vencer en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. No sé, hija, si me puedes prender la pantalla de aquí enfrente para que, es que llama, no se puede. Bueno, mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que no fuiste redimido de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro y plata. Aquí rápidamente el apóstol Pedro le está hablando a la iglesia y le está dando un recordatorio que ellos no fueron redimidos por la manera de vivir de sus antepasados. Usted sabe que nosotros fuimos redimidos a través de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando hace el sacrificio, pues nos da esperanza. Diga conmigo, nos da esperanza. Ay, hermano, pero con hambre, diga, nos da esperanza. Así ya cambió, es discipulado. Nos da esperanza y salvación. Ahora, cada uno de nosotros, de alguna manera, tenemos tradiciones y costumbres. Las buenas hay que conservarlas y las malas hay que desecharlas. Por eso Primera de Pedro lo agarramos como base, porque claramente nosotros no fuimos redimidos por esas obras, ¿verdad? Fuimos redimidos a través de Cristo Jesús,
pero eso nos deja ver que hay tradiciones y costumbres de parte de Jesús para nosotros, y que muchas veces no le damos tanta vida y le damos más vida a lo carnal. Ahora, entendiendo este concepto, la Biblia y la guianza del Espíritu Santo son el parámetro para no desviarnos y saber interpretar la ley divina de Dios y de su voluntad para nuestra vida. Diga conmigo, a través de la Biblia y del Espíritu Santo voy a poder, fuerte, interpretar. Voy a poder interpretar lo que Dios tiene para mí. Ahora, la palabra tradición viene de la raíz griega, paradosis, que quiere decir, mira ahí, transmitir un precepto, entregar algo. Diga conmigo, tradición significa entregar algo. Dígalo fuerte, tradición significa entregar algo. Eso lo podemos entender como quien traslada una estafeta de generación en generación. Es el fundamento de una idea en diferentes orígenes. O sea que cuando hablamos de tradiciones, hablamos de una estafeta. Hablamos de una estafeta que se va entregando de generaciones a generaciones. Por eso es bien importante entender, hermano, que nosotros deberíamos de darle vida a las tradiciones que son de parte de Dios, para que de generación a generación vaya avanzando y creciendo y no se detenga. El punto es que ya estamos en Cristo Jesús, pero seguimos con muchas tradiciones que no son de Dios. Y lo que estamos haciendo con nuestra generación es darle la estafeta para que continúe hasta que llegue al final. Y la Biblia dice que Dios va a recompensar según son nuestras obras. Por eso es importante entender que a nuestros hijos tenemos que dejarle las buenas tradiciones, la buena estafeta. Dice amén a eso. Sigo leyendo. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 2 dice: os alabo porque en todo acordáis de mí y guardar, diga conmigo, guardar las tradiciones. Tenemos que hablar de qué tradiciones está hablando el apóstol Pablo. Porque, repito, hay tradiciones malas, o sea que no nos convienen, y hay tradiciones que son de parte de Dios. Entonces el apóstol Pablo va a los Corintios y le dice: os alabo. Diga conmigo, hay alabanza. Dígalo fuerte, hay alabanza para el que hace las tradiciones de Dios. Toca el que está a la par y dile: hay alabanza para ti. Hay que entender eso también. Os alabo porque en todo os acordéis de mí. Mire, hermano, de mí. Y guardáis las tradiciones con firmeza, tal como yo os las entregué. Entonces eso me deja ver. Mira, Oscar, qué tremendo que el apóstol Pablo les enseñó las tradiciones que él tenía. ¿Cuáles eran las tradiciones del apóstol Pablo? Si la palabra tradición quiere decir entregar la estafeta, ¿qué les entregaba el apóstol Pablo a ellos? Hermano, era una persona llena del Espíritu Santo. Era una persona llena de conocimiento, de sabiduría. Era una persona que amaba al Señor sobre todas las cosas y que se le da el título del perito arquitecto de la iglesia. Y una de las cosas que tenía es que era firmeza. O sea que hay una tradición que tiene que ver con la firmeza. La firmeza se transmite, la firmeza se entrega, la firmeza se delega, pero tenemos que ir más al frente para entender esto. Ahora, como el apóstol Pablo ya empieza a hablar de tradiciones, debemos saber que las tradiciones se dividen en 3 niveles. Diga conmigo, 3 niveles. Aparece la tradición del hombre, que es por influencia de la carne. Aparece la tradición del diablo, que es por influencia satánica. Y aparece la tradición de Dios, que es por influencia divina a través del Espíritu Santo. ¿Vamos bien ahí? Entonces, qué tremendo es, porque hay 3 niveles de tradiciones. Repito, la tradición del hombre, la tradición del diablo, que el Señor lo reprenda, y la tradición de Dios, que es a través del Espíritu Santo. Por eso qué tremendo es, porque Pablo le decía: os alabo, Corintios, ¿va? Porque han guardado las tradiciones que les entregué, que les delegué. Por eso es que el apóstol Pablo, la primera comisión que fue a los Corintios es a ponerlos en regla, porque el apóstol Pablo ahí les habla sobre los dones, sobre los frutos del Espíritu Santo.
Entonces, como hay tres niveles, tradición del hombre, tradición del diablo y tradición del Espíritu Santo, lo tremendo que cada una se usa a través de un vaso, a través de un vaso. Entonces, rápidamente, porque repito, no es el tema, pero como el tema le puse tradiciones y costumbres, que me interesa llegar a la costumbre, te las voy a poner los tres niveles rápido para que usted los vaya apuntando. Número uno, tradición del hombre. La tradición del hombre siempre va a querer ir en contra de lo que está establecido por Dios a través de los mandamientos que Dios pone. Por ejemplo, diga conmigo ejemplo. Hay un mandamiento en la Biblia que lo podemos ver en Éxodo capítulo 30, versículo 17, versículo 21. ¿Cuál era esa tradición? Que nadie podía entrar nadie podía entrar a la presencia de Dios, o mejor dicho, nadie podía entrar aquí a la tienda de reunión. ¿Se recuerda? A la tienda, al tabernáculo, donde estaba la presencia de Dios, donde estaba la presencia del Espíritu Santo, donde había palabra, donde estaban las leyes escritas, donde había perdón y salvación. Nadie, diga conmigo, nadie podía entrar sin lavarse las manos y los pies. Las manos representan servicio, representan autoridad, y los pies representan el testimonio, el caminar. Eso quiere decir que alguien que tenía mal testimonio y alguien que le faltaba autoridad no podía entrar, no podía entrar. Ese era un mandato de Dios, pero como estamos hablando de una tradición humana, entonces, hermano, ya en Mateo capítulo 15, versículo 2, los fariseos agarran esa base bíblica, pero la agarran mal. Porque resulta que los discípulos de Jesús estaban comiendo, diga conmigo, comiendo, y no se lavaron las manos para comer. Bueno, eso ya es más de educación, pero ¿a cuántos les ha pasado que anda trabajando y no se lava la mano? A ver, levante su mano, ¿a quiénes? A todos, hasta aquí va. Ayer que estábamos tirando escombros, de repente algo y alguno agarra y ya se recuerda después, pero uno ya lo hizo. El punto que la tradición de los fariseos dice, cambiaban la ley. Mire lo que dice, ahora deben lavarse las manos antes de comer para no contaminarse. Entonces Jesús les dijo, lo que entra al hombre, ¿qué? No contamina, sino lo que sale. Diga conmigo, lo que sale. Pero como es una tradición de hombre, ellos por querer molestar a nuestro Señor Jesús, le dijeron, oye, la tradición dice que nadie puede sin lavarse la mano, pero el Señor le dijo, acuérdate que no es lo que entra, sino lo que sale. O sea que agarraron una verdad, pero ¿qué? La hicieron diferente. Ya el Señor en Éxodo no dijo para comer, dijo al entrar a la mesa de la reunión. Eso quiere decir, hermano, que nosotros venimos a un lugar de reunión donde está el Espíritu Santo. Tenemos que lavarnos, y ahora nos deja el Señor la palabra, que la palabra es figura del agua y nos lava. Dice gloria a Dios a ellos. Entonces la tradición del hombre va a querer agarrar la palabra, pero la va a querer manipular. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo sería el legalismo. El legalismo. Son hombres con rema personales o que sacan versículos de la Biblia, los interpretan a su manera o conveniencia y los hacen doctrina, enseñándolos como doctrina de Dios, pero son doctrina de hombre, cosas que solo tienen que ver con el duro trato del cuerpo y no con los apetitos de la carne. O sea que otra tradición del ser humano es el legalismo. Todo tiene que ver con la carne, todo. No te pongas esto, es pecado, pero nunca se preocupan por una restauración espiritual. Y por eso es que no cambian, siguen teniendo esas luchas, porque no cambian. Y la vuelven doctrina, y se conoce como una doctrina de hombres. Cosas que solo tienen que ver con el duro trato del cuerpo y no con los apetitos de la carne. Colosenses capítulo 2, del 20 al 23. Ahora hay un peligro, diga conmigo, peligro. No seamos cautivos de filosofías sutilezas y cosas vanas según la tradición humana. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Nomás son dos ejemplos de lo que puede ser una tradición de hombre. Pero también aparece la tradición del diablo. ¿Sí me estoy dando a entender? Voy rápido para llegar a algo. Tradición del hombre, ¿cuál es? A ver, dígame. Legalismo, ¿y la otra? Manipular algo que el Señor dijo.
manipular algo que el Señor dijo, ¿ok? Ahora, la tradición del diablo, el diablo es imitador, un engañador, y siempre desvirtúa las enseñanzas santas de Dios y enseña a su manera a los suyos, trasladándolo como una estafeta a las generaciones por influencias de espíritus malignos y revelación satánica, fiestas idolátricas, paganas y aún costumbre. Entonces, tradiciones diabólicas. Número uno, la Navidad, hermano. Esto ya lo sabe usted, pero debe de saber que es una tradición diabólica. Y perdóneme si alguien aquí se molesta. Si usted la quiere seguir celebrando, celébrele hasta que el Espíritu Santo le dé revelación. Pero mi deber es decirle que es una tradición diabólica. Ya no hubo amenes, va. Es una realidad en el culto al Dios, ¿qué? Del sol, o conocido como Nimrod, que en Génesis capítulo 10 dice que era un terrible cazador que le dio vida a la hechicería, le dio vida a la magia. Ese Nimrod, que el Señor lo reprenda, hermano. Y cuando estaba yo escuchando una prédica de él, no me acuerdo si del apóstol Germán Ponce o del apóstol Mario Rivera, que cuando hubo el diluvio de Noé, que todo lo físico se murió, él le dio vida a lo espiritual nuevamente. Imagínense el poder que tenía, y que la Biblia lo narra como un terrible cazador. Entonces, ese se le da fiesta a un culto llamado el sol, que es San Nimrod. Por eso usted no puede celebrar eso. Gracias por el amén. Día de Reyes. Estoy hablando de tradiciones, hermano, que la Biblia lo marca. Yo sé que aquí, hermano, siempre pues quiere uno darle a los niños o a un familiar, pero son tradiciones diabólicas, perdónenme. ¿Cuántos han recibido a Cristo Jesús? Entonces somos nueva criatura. Entonces, ese es un culto a un Dios babilónico. Nomás se lo estoy dando como grano porque no es el tema que quiero hablar. Carnaval. Estoy hablando de tradiciones. Ya hablé de tradiciones de hombre, ahora tradiciones diabólicas. El carnaval también es un culto pagano al dios Ero, que es el sexo, al pan, que es la música, y Baco, que es alcohol y fiesta sudamita. Entonces usted sabe ya que esos conceptos son tradiciones, pero no lo niegue que sigue habiendo cristianos así. Y yo le decía ayer a Oscar, porque Oscar, de lo que voy a hablar, tú hablaste ayer un poquito. El diablo, hermano, pelea todo lo legal. O sea, físicamente lo pelea. Si nosotros le damos argumentos, él siempre se va a infiltrar. Entonces son tradiciones, ¿qué? Diabólicas. ¿Dice amén? Otra tradición diabólica, la Semana Santa, hermano. Otra, ahí están las bases bíblicas, pues usted se enoja conmigo, enójese con la palabra. Ahí está lo de verde. Día de la Asunción, Halloween y el Día de Muertos. Son cultos espiritismo donde se le abre puertas a todo. Yo sé que usted vio Coco y yo también la vi. Qué lindo, ¿verdad? Cómo te transmiten esa tradición, pero no es así, hermano. O sea, sí es así, pero no con alegría. No con alegría. Si es sufrimiento, se hace un culto a los muertos. Entonces, una cosa es la tradición del hombre que engaña con la palabra, y otra cosa es la tradición diabólica. Que el Señor nos ayude. Dice amén a eso. ¿Está listo para que le cambie ahora la tradición de Dios? Amén. Entonces viene la tradición de Dios. La tradición de Dios es la interpretación divina de la ley de Dios a través de hombres inspirados por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 11 del 1 al 12. Entonces, la tradición de Dios es a través de hombres inspirados por el Espíritu Santo. Por eso, mire, hermano, es una línea bien delgadita de la tradición humana a la tradición de Dios, porque los dos tienen que ver con hombres. Por eso la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Ahora, esa tradición ya divina, una de las tradiciones que dice la Biblia es que la cabeza del hombre es Cristo. Otra dice que el varón no debe cubrir su cabeza, pero la mujer sí la debe de cubrir. O sea, son tradiciones, hermano, que se transmiten a través de un hombre inspirado, a través del Espíritu Santo. Podemos ver que cuando se habla del hombre dice que gobierne bien su casa. Habla también de conservar la sana doctrina.
Habla también de que nadie se aproveche de ella. O sea, esas son tradiciones celestiales. Ahí está en la base bíblica. Algunas no las puse, pero se las mando después. Entonces, qué tremendo es, porque sí hay tradiciones buenas de parte de Dios, donde el hombre debe saber que es cabeza, pero no por eso va a pisotear a la mujer, porque la mujer es la que edifica la casa. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanas preciosas, va? Es lo que dice la Biblia. El hombre se encarga de gobernarla y proveerla. La mujer es la que corrige, la que trae orden ahí al hogar. ¿No se ha dado cuenta que cuando hay que hacer algo, quién escoge? La mujer. Oye, pero esto no, a mí me gusta esto, mi amor. ¿Y uno qué hace? Bueno, tú eres la que estás más en la casa y la que estás cómoda, dale. Pero no por eso te mangonean. No, hay que saber bien los papeles que tenemos. Esas son tradiciones del Señor. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, diga conmigo, hay tradiciones de hombre, tradiciones diabólicas y tradiciones de Dios. Del aplauso fuerte al Rey bendito de la gloria. Ahora mire, llévenme bien el tiempo, por favor. Dile que esas son tradiciones. Pero ahora vamos a las costumbres. Tradiciones y costumbres. Entonces, hay costumbres de Dios, hay costumbres diabólicas y hay costumbres humanas. Ahora, ¿qué es una costumbre? Son hábitos, acciones repetitivas que no necesitan interpretación, pueden ser de tipo sacerdotal o religioso y culturales. O sea que una costumbre puede ser a nivel espiritual, sacerdotal de Dios, a nivel religioso y a nivel culturales. Y cada una de estas pueden ser interpretaciones, puede ser interpretaciones de leyes o de pensamientos que pueden ser individuales o generalizados. Hay costumbres, hay costumbres. Por ejemplo, una costumbre, hermano, que viene siendo también un poco diabólica, es cuando a los niños chiquitos, le ponen no, para que no le hagan ojo, ¿verdad? El listón rojo, no crea que por eso venimos de rojo. No, yo no creo en esas cosas. Aunque antes, por creer, nos metimos en un montón de enfermedades, hermano, porque acuérdese que al que cree, ¿qué? Todo se le es posible. Aunque no sea de Dios, pero si tú crees en esas cosas, te suceden. Por eso es importante mejor creer en las cosas de Dios y echar fuera las malas costumbres. Ahora, te voy a enumerar algunas costumbres que aparecen en la Biblia. Número 1, Zacarías. Dice la Biblia en Lucas 1:8 que Zacarías servía a Dios como era costumbre. Entonces ahí está Zacarías. Número 2, los padres de Jesús subían al templo, a la sinagoga, como era costumbre. Dile al que está a la par, ten esa costumbre linda, por favor, ten esa costumbre. Acuérdense, ¿qué significa la palabra costumbre? Hábitos que se hacen constantemente. Por eso, mire, hermano, si usted tiene problemas para congregarse, se le tiene que volver costumbre. Y le aseguro que un día que usted no quiera venir el domingo, por ejemplo, en la tarde, se va a sentir mal en su casa. ¿A cuánto les ha pasado? ¿Qué siente? ¿Qué siente? Como está fuera de, así como que, ay, qué raro estar a las 6 en mi casa sin hacer nada acostado, qué raro. Mejor me hubiera ido, ¿para qué me reporté enfermo? Eso fue desde ayer. Uno empieza porque tiene por costumbre. Lo tremendo es que también rápidamente te acostumbras a no venir. Entonces, son duelos de costumbre. Número 3, los profetas de Baal. Es una costumbre mala. Se sajaban con espada hasta que la sangre corría sobre ellos según su costumbre. Primer libro de Reyes 18:20. Son penitencias vanas. O sea que ellos, hermano, para hacer una penitencia, para recibir perdón, se cortaban. Pero era una costumbre. Una costumbre es un hábito. Hoy en día, por ejemplo, en las jovencitas más que nada, tienen esa costumbre de cortarse, que los puede llevar a una perdición y hasta enfermedades mentales. Entonces hay que tener cuidado porque eso te lleva a una consecuencia de muerte.
Número 4, algunas tienen por costumbre, dígalo fuerte, ¿qué? Contender. O sea que el contender es una costumbre. Y una costumbre es un hábito. ¿Cómo rompemos los hábitos? Está tremendo, ahorita lo vamos a ver, espéreme. Paso a la que sigue, número 5. Algunos tienen por costumbre no congregarse. Ahí dice, le estoy dando la base bíblica donde aparece así. Número 6, sean vuestras costumbres sin avaricia, sin amor al dinero. O sea que una costumbre también mala es amor al dinero. Hay costumbres que son diabólicas, los vicios y los malos hábitos. Entonces, hermano, entendiendo que es tradición y que es costumbre, hoy te quiero hablar de una de ellas para desarrollarlo. Y quiero hablar sobre la costumbre de la contienda, hermano. Repito, este mensaje es esta enseñanza es para que nos ayuden, porque Dios me habló hace 2 días de esto. Y me dijo, tienes que ser diferente porque yo sigo cometiendo errores, contiendas, hermano. Y el Señor me habló, mire, ayer yo estuve aquí con unos hermanos, estuvimos rellenando ahí. ¿De qué hablaste tú? En lo de matrimonio. De los temperamentos, de los gritos en las casas, yo no sabía porque yo confío en ellos lo que enseñan. Obviamente se les da manual de algo, pero yo sé que el Señor les da revelación a ellos. Yo por eso ayer no me pude conectar porque estábamos aquí trabajando. Pero ya cuando yo hablo con él, me dice, no hablé de eso, le digo, es confirmación, porque yo voy a hablar de las costumbres. Y una de las costumbres es la contienda. ¿Qué es costumbre? Es un hábito que se repite constantemente. Entonces, mira, hermano, hoy se rompe todo espíritu de contienda o toda costumbre de contienda. A ver, del aplauso fuerte al Rey bendito. Del aplauso al Señor. Toca el que está a la par y dile, hoy rompemos con esa costumbre. Hoy ya, basta, dile. Voltéeme a ver a mí, pastor, hoy rompemos. Rompemos en el nombre de Jesús. Mire, ahorita vamos a ver. Ahora, ¿qué es la palabra contender? Porque es importante. ¿Por qué contender? ¿Por qué somos así? Contender quiere decir enfrentarse entre sí, 2 o 3 personas, decía el ejemplo, ¿verdad? Para imponer, diga conmigo, imponer su voluntad o conseguir algo. O sea que siempre vamos a hacer, hermano, reprenda al diablo mentiroso, ¿verdad? Hasta la fecha hemos tenido esa mala costumbre de que cada uno quiere defender su voluntad. Y qué tremendo es, porque la Biblia nos habla mucho de entregar nuestra voluntad al Padre para que se haga su voluntad de Él. Por eso Jesús dijo, Padre, si pudiera esta copa pasar de mí, pero, diga conmigo, pero, que no sea mi voluntad. O sea que mire, Jesús nunca se peleó con Dios. Contender es pelear. Que no sean, mire, le dijo, mira Dios, lo que yo interpreto, mira Señor, yo no quiero sufrir, pero que no sea mi voluntad, que sea la tuya. Y fue la voluntad de Dios. Entonces, qué tremendo, porque hoy en día, la gente que somos así de pelear mucho, es porque queremos hacer nuestra voluntad. Lo tremendo que es una costumbre. Y como es una costumbre, nos peleamos con uno, con otro, pero siempre son las mismas personajes. Entonces hay un problema. Hay que romper esa costumbre. ¿Sabes a qué hemos venido hoy? A romper la costumbre de la contienda. A ver, del aplauso fuerte al Rey bendito. De la gloria. Y a su nombre. Ahora, lo vamos a ver no tanto del lado carnal, sino del lado espiritual, lo que provoca ser así. Ayer Oscar hablaba del lado físico, ¿va? Que se grita uno, ¿qué más decía? El enojo, la ira. Ya él habló de lo físico, ahora a mí me toca hablar de lo espiritual. ¿Qué provoca eso? Porque yo le comentaba a Oscar que el mundo espiritual es muy exigente a las leyes jurídicas, es decir, se rige por leyes. ¿Qué leyes? Las leyes que tenemos físicamente. Por eso tú me platicabas, me hablabas de ejemplo de la gente que no se ha casado.
pero se guardan en santidad y se esfuerzan, pero ¿qué cree? Hay una ley que no han cumplido. Entonces, ¿qué hace el diablo? Tiene un derecho sobre ti. Tremendo, ¿eh? Es como aquellos que no respetamos autoridad, pero estamos en el lugar. Pero yo no, yo estoy ahí porque Dios me puso, pero yo a él ni lo respeto. Aguas, porque tú no estás respetando ¿qué? Una ley espiritual. Por lo tanto, el diablo, ¿qué tiene? El derecho de meterse en tu vida. Dile al que está a la par, no le des derecho al diablo, hermano. A los suegros no le damos derecho que se metan, ¿va? Pero al diablo sí. Entonces, ¿cómo? No, que el Señor nos ayude, ¿va? Y a su nombre. Entonces, hay leyes solamente como datos. Hay leyes, solamente como dato. Porque estoy hablando de las costumbres. Pero, por ejemplo, aparece la ley del Pentateuco, ¿va? La ley de Dios, Romanos 7:22. La ley de los miembros que dice que tenemos lucha constantemente con ellos, son leyes. Aparece la ley de la mente, ahí está, nomás que no lo puse así también, ahí está la ley de la mente. Aquí está, mire que no lo puse de color, mira, aquí está. La ley de la mente. Aparece la ley del pecado, la ley del espíritu, Romanos 8, hay una ley del Espíritu Santo. La ley terrenal, países, y la ley de la siembra. Hay más, pero por lo menos allá hay 8. Para que usted y yo aprendamos. Hay otra ley, la ley del acuerdo. Entonces, cuando no hay esas leyes, el diablo se infiltra. Porque el mundo espiritual reclama. Ahora, como estamos hablando de tradiciones y costumbres, si nosotros seguimos con malas tradiciones y malas costumbres, es algo que se le permite a Satanás para que nos siga atacando. Por eso diga conmigo, hoy rompo. Mire, ¿sabe qué sería bueno, hermano? Acuerda, Mosca, prepárese una hoja para que ponga usted sus malas costumbres. Hoy, y la vamos a tirar al rato. ¿Me ayuda con eso? ¿Me ayuda con eso? ¿Quién tiene libretas acá, pues? Nada más, Lucy, encárgate de eso, hija, que alguien consigue y dáselos. Y ahí usted, mientras va escuchando la palabra y se le viene una mala tradición, apúntela. Y al final oramos y rompemos y nos vamos a casa felices y contentos. ¿Dice amén a eso? A ver, del aplauso fuerte al Rey bendito de la gloria. Ya hasta se le fue las ganas de aplaudir, ¿va? Por ejemplo, una de las costumbres buenas que tenemos aquí es que para todo hacemos fiesta, hermano. Todavía ni estamos diciendo, ya está aplaudiendo. Eso es bueno, nomás ahorita porque lo está sacudiendo el mensaje, pero tranquilo. Tranquilo. Ahora, esas leyes, hay un fundamento jurídico para la entrada de espíritus. Es que mira, hermano, para que un espíritu de parte del diablo o un espíritu de parte de Dios venga a nuestra vida a tener una influencia, se rige por leyes. Por eso hablé en Romanos 8 que una de las leyes es del Espíritu Santo. Podemos entender que para que esto suceda, para que un espíritu malo venga y tenga una influencia, la práctica mental de un mal, o sea que todo el tiempo estamos pensando en hacer el mal. Eso no es bueno. Número 2, la práctica constante de la carne. 3, el enemigo pide audiencia para intervenir las partes que usa. Por ejemplo, Job 1 y Zacarías 3. Es el ejemplo. A Job también lo pidieron y a Zacarías también lo pidieron. ¿Por qué pidieron audiencia? Que había algo puesto, había algo ahí que piden permiso. 4, el juez, Dios examina los elementos de juicio suficiente. Entonces, Dios examina. Y como Dios es un Dios de palabra y de orden, Él nos defiende, hermano, pero hay cosas que Él estableció que no se pueden salir del parámetro. Por eso Jesús fue y le dijo, Simón, Simón, Satanás te ha pedido. No dice intervine, ¿qué dice? Pero yo he orado por ti. Porque había una ley que lo permitía. Entonces, hermano, todo eso, una de las leyes malas es la costumbre. Entonces, si somos de contender mucho, tenemos una puerta abierta. Y el diablo se infiltra. Padre, declaramos toda puerta cerrada en el nombre de Jesús. Y si hay alguien que se sienta mal por este mensaje, Señor, reprendemos ese sentimiento y declaramos que aquí habemos gente libre para ti. A ver, del aplauso fuerte al Rey bendito de la gloria y a su nombre. Algunos ejemplos de la contienda, lo que hablabas ayer, Oscar, son los celos,
la práctica constante de estas obras de la carne llamadas celos, sin razón o con razón. Número capítulo 5, versículo 11 habla de eso. Celos con razón y sin razón, o sea que no son buenos. No, pastor, pero es que ella o él me lo hace hacer, la excusa de que él lo provoca, pero ¿qué crees? No es bueno, no es bueno. Entonces, son obras de la carne que ya hablaron en matrimonio. Si no se conectó, pues I'm sorry, va. Ahí para la próxima. Pero ahí te doy por ejemplo. Ahora, Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y manifestadas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades. Aquí entra la contienda, riñas, celos, iras, rivalidades, divisiones y sectas, envidias, borrachera, orgía y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. O sea, diga conmigo, si soy de contender constantemente, no puedo heredar. Por eso, mire hermano, ¿por qué cree usted que Dios no dejó a David que construyera el templo? Levánteme la mano para que opinen. La Biblia dice que porque era un guerrero, él no se le daba la autoridad de hacer un templo. Tremendo. Porque había derramado mucha sangre David. Entonces el Señor, no, a ti no te toca. ¿David quería o no quería? Él quería y tenía los argumentos, pero Dios no lo dejó. ¿A quién dejó Dios? A su hijo, a Salomón. Pero Salomón no era guerrero. Tal vez era guerrero de otro ángulo que lo podamos ver. Pero a David, por haber derramado tanta sangre, no podía heredar eso, hermano. Pero sí un descendiente. Entonces, hermano, ¿a dónde nos está llevando el Señor? Mire, hermano, yo no sé usted, pero yo sigo teniendo problemas con eso. Y quiero ser libre. ¿A quién tiene problemas igual que yo? Levántese su mano. Yo, sí, hermano. Claro, los que me conocieron cuando yo inicié aquí saben que yo era súper más así. Ahorita ya me controlo, ¿verdad? Ya me controlo. Porque ese es el crecimiento que vamos teniendo. Pero yo quiero totalmente controlarme, ¿verdad? Porque la contienda no es buena de parte de Dios. Y si nosotros somos de contender mucho, pues hermano, ¿quién nos para la lengua? ¿Quién la refrena? Si no tenemos esa ayuda, entonces necesitamos romper esa costumbre. Dice amén. Primera de Corintios 11:16. Pero si alguno parece ser, ¿qué? Pero si alguno, otra vez porque ya se adelantó esa cosa. Si alguno, diga conmigo, si alguno parece ser contencioso. Ponga atención ahí, hermano. Nosotros no tenemos tal. A la de 3 lo dice. Nosotros no tenemos tal. Ni la tiene la iglesia de Dios. ¿Cuántos de aquí somos la iglesia de Dios que pueda dar aplausos al Rey de Reyes y Señor? Denle aplausos fuertes al Señor. Y a su nombre. Toca que está paile. Tú eres la iglesia de Dios. Y yo también, dile. No podemos tener esa costumbre. Ahora, lo tremendo que por qué Pablo les habló a los corintios. Después de esa base bíblica, si lo ves, Pablo les habla de la Santa Cena. Lo importante de la Santa Cena. Y todavía le dice a ellos, porque mire, la palabra costumbre, según el griego, quiere decir disputador, gustar, pelear. Bueno, ya todo eso lo sabe usted, ¿va? Peleador. Llama a los golpes, hermano, le gusta la contienda, le gusta que contestar, no le gusta obedecer porque tiene esa costumbre. Entonces mire qué pasó después en el versículo que sigue en el 18. Pues en primer lugar, ¿por qué Pablo les dijo, mira, la iglesia no es de contender? Y les habla de la Santa Cena y les dice, en primer lugar, oigo que cuando os reunéis como iglesia, hay divisiones entre vosotros. Y en parte lo creo, dijo. Mire lo que sigue diciendo. Porque es necesario que entre vosotros
haya bandos a fin de que se manifieste entre vosotros los que son aprobados. Entonces ahí agárrate, hermano. Porque es necesario que haya gente de contender. ¿Sabe para qué? Para que sean vistos quiénes son los problemáticos y quién no. Según 1 Corintios 11:18, los que no son contendiosos son ¿qué? Aprobados. Entonces Pablo, mire lo que dice, mire, yo he escuchado y en cierta parte lo creo, pero a la vez está bien para que podamos ver con quién confiar y con quién no. Es lo que está diciendo. Es lo que está diciendo. Yo por eso siempre le digo al liderazgo, le digo a los hermanos, cuando reciban una orden, simplemente es un amén. Habrá tiempo para venir a dar su punto de vista, pero nunca retando la autoridad. Por eso el pastor Edwin, ¿qué dijo ese día? Yo la verdad ese día me acordé y volví. Dicen que el recordar, ¿qué es? Es vivir. Me quedé un rato como que cuando dijo que me corrió, sí me corrió, hermano. Pero ya Dios me lo había borrado, ¿eh? Cuando dijo, no, yo corrí a su pastor, yo me acordé hasta la mesa, que era una mesa blanca, hermano. Yo estaba a la derecha de mi pastor, y aunque estaba a la derecha me corrieron. Sí, porque a la izquierda estaba Satanás, para los hermanos que estaban acá. Me dijeron, ¿te puedes ir de la junta, por favor? Yo dije, pero te vas de la junta. Me tuve que parar con toda la vergüenza e irme. Y al otro día había culto, ¿y qué crees que hice? Me congregué y llegué a mi lugar de siempre porque no me disciplinaron, simplemente me corrieron. Ya cuando yo llegué me acuerdo que le dije, ¿puedo sentarme aquí o tampoco? O sea, todavía llegué salsa, hermano. Y me dijo el pastor, pásale, amigo, pues, ¿quién te está diciendo algo? Me senté, hermano. Es que mire, el que le gusta contender, aunque sabe que está mal, es pleitista. Toca el que sabe pelear, tú no eres pleitista, hermano. Recibes una instrucción, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué a otro no? ¿Y por qué a mí? No, que lo haga otro. Hermano, le gusta contender. Lo tremendo que no vas a heredar el reino. Y lo tremendo que le das vida a la costumbre, a un hábito. Y el diablo de ahí se agarra. Otra base bíblica. Ezequiel 3:7. Pero la casa de Israel no te querrá escuchar, ya que no quiere escucharme a mí. Ciertamente toda la casa de Israel es terca, contencioso y duro de corazón. Entonces diga conmigo, el que le gusta contender no escucha el mensaje de Dios. ¿Sabe qué me pasó a mí un día, hermano? Estamos grabando, ¿va? Bueno, no es nada malo. Una ocasión hicimos un equipo, ya se lo he contado también a usted, hermano. Fuimos a jugar fútbol. Entonces a mi pastor se le ocurrió la grandísima idea de que al primer gol, camisa fuera. No había ninguna hermana, ¿va? Éramos puro peludo y gordos. Y yo agarré y le dije al pastor, pero se va a quitar usted la camisa porque yo sé que le da pena, como que el mexicano, me la quita, ¿va? Sí, yo me la quito, mijo. Bueno, pero mételo, hermano, mételo, por favor, lo meto. Nos van metiendo el primero. Y fuera, yo me la quité, aunque me da un poco de pena, pero dije, bueno, estamos puro hombre, ¿va? Y la cancha la rentamos para nosotros. Y el pastor se la quita y ya sabe, empezó el bully y todo. Pero en el grupo de nosotros había un hermano que yo lo quería mucho. Bueno, lo quiero porque ya no lo he visto, ¿va? Pues dije, lo quería. Pero yo me empecé a reír de él, de su cuerpo, hermano. Como si yo estuviera delgado, ¿va? Me empecé a reír de él. Y le empecé a hacer bully ahí y todo. Y ya él se rió. Pasó el tiempo. Un día estamos ensayando y me manda a traer el pastor, que vaya anciano, y era anciano, que vaya a la oficina del pastor Edwin. Y yo luego, el contender, ¿qué cree que dije? Si yo no he hecho nada, ¿para qué voy a ir? Porque yo ya sabía que estaba hablando con ese hermano, pero yo no le he hecho nada. Cuando me meto a la oficina, el pastor lo está abrazando y me dice, se acerca y me dice, abrázalo y pídele perdón. ¿Usted qué haría, hermano? Lo primero que dije entre mí, ¿por qué si yo ni le he hecho nada? ¿Yo qué le he hecho a este gordo? Dije entre mí, ¿va? Porque yo no sabía, yo no me acordé de la imprudencia que había yo hecho. Entonces, digo, bueno, pastor, lo volteé a ver y le dije, ¿de qué le pido perdón? Tú hazlo, Armando, luego te cuento. Dije, bueno, lo pensé, hermano, me costó, dije, bueno, lo voy a tener que hacer. Fui, lo abracé,
me vio, me abrazó, hasta me besó, aquí en el cachete, Bazán, y le pedí perdón y fue libre. Ya nos fuimos, seguí ensayando. Al otro día le hablé a mi pastor y le dije, Paz, ¿pero qué fue? Ya me contó de lo que había yo hecho. Lo bueno que obedecí, pero estaba a punto de no obedecer, hermano, porque dije, ¿por qué lo voy a hacer? Si yo qué le he hecho a él. Hasta dije, él ha sido más grosero conmigo y yo nunca le he dicho que me pida perdón. Es que mira, el contagioso no le gusta reconocer, es terco. Ya hubo silencio acá. Toca el que está para tú no eres así. A otro tres para que no se enoje el mismo, va a decirle, tú no eres así. Tú eres diferente. Entonces, viene 2 Timoteo y Dios me habla, hermano. Porque ahí le está hablando a los siervos. Pero también hay otra raíz que habla de los servidores. ¿Cuántos servidores sabemos aquí? El siervo del Señor no debe de ser ¿qué? Sino amable con todos, aptos para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente. Mire, hermano, no, yo repruebo ahí, hermano. Obviamente hay que entender la palabra ternura, ¿va? Porque dice la Biblia que el padre que ama, ¿qué? Y ni modo que vaya. ¿Qué significa usted por ternura? Ahí búscalo ahí en el ¿qué entiende usted por ternura? ¿Verdad? Porque ahí dice que el padre que quiere corrige y no se corrige con ternura. Pero bueno, yo sí quiero ser así, ¿verdad? Bueno, duro cuando tenga que hacer duro y cuando tenga que hacer tierno, pues cuando lo deba hacer. Lo que se opone, por si acaso Dios le da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Macedumbre, bueno, ya cambia, ¿va? La macedumbre es en el desierto. En la prueba uno mejor respira y piensa mejor las cosas. Uno lo va aprendiendo, hermano. Y por eso le digo este mensaje para todos nosotros, para morir a la mala costumbre de la contienda. Luego yo veo entre ustedes, las jovencitas, si hay una amistad con otro, ya se enojó la otra o el otro. Y hermano, son contiendas, son costumbres que se van a romper esta noche. A ver, del aplauso fuerte al Rey bendito. Ahora, ahí viene el problema espiritual de esa mala costumbre. Y volviendo en sí, el mismo 2 Timoteo, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer. Pero mire que estamos hablando del mismo capítulo, o sea que está hablando de las contiendas. O sea que una persona que le gusta pelear, lo laza el diablo. Diga conmigo, ahí ya cambia la historia. Porque primero empezó por una mala, pero ahora ya se volvió un problema espiritual. O sea que el que le gusta contender todo, está lazado. Mire, córtele el lazo el que está a la par. Córtaselo en el nombre de Jesús. Si no hay nadie en tu silla, hazlo profético para que se vaya a sentar el jueves. Rómpelo en el nombre de Dios. Aquí se rompe ese lazo. Se rompe ese lazo. Entonces, qué terrible es eso, hermano, porque ya el que le gusta contender ya tiene un problema espiritual. Y perdón, hermano, ¿a quién lazan? A una bestia. Entonces, de vez de que evoluciones, involuciona. De oveja a bestia. Que te laza. Tremendo. Ahora, ¿qué provocan los lazos de Satanás? Toca el que está de pele. ¿Qué provocan los lazos de Satanás? Acuérdese que el lazo es una trampa. Mire, lazo, tentación. Ayer, ¿cuándo hubo culto? El domingo, ¿va? El domingo que salí del culto, hice una imprudencia yo manejando porque yo vi que venía un carro, una moto, ¿cómo se llama? Una moto, los pochis o como se llama, están bien locos, ¿va? También. Y veo que viene para acá, pero yo vi que venía lejos cuando ya lo tenía encima y yo me metí al segundo carril. Y ya sabe, hermano, me empezó a pitotear. Y que me pego del otro lado y no también él piensa igual que yo y le vuelvo a cerrar, hermano. Entonces me empareja y me empezó a gritar, ¿va? Y yo nomás me le quedé viendo, todos nos lo quedamos viendo. Y de repente me dice mi hijo,
¿Y qué? ¿Se va a quedar esto así? No me acuerdo cómo me dijiste, ¿va? Entonces aceleré, hermano, porque aquí uno busca que uno le dé ánimo. Y me dicen mis hijas, no, pa, mejor nos reímos de él porque ni escuchamos qué nos dijo. Y dije, sí, nos vamos a reír de él. ¿Sabe quién nos calmó? La pastora. Ya cálmense, dejen de andar buscando problemas. Y ya mejor, ¿qué hice? No, porque ya le había acelerado para emparejarme y digo, ja, y vamos a reírnos, ¿va? Y aparte que habían eliminado a la América, pues traíamos una risa, un gozo así eterno, ¿va? Yo creo que ese era americanista, venía súper molesto. No, si atrás el bullying para los hermanos americanistas. Pero ya nos íbamos a reír. Supuestamente no le íbamos a decir nada, pero ¿qué? ¿Figura de qué? De contender, porque nos íbamos a reír. Capaz que se baja, me golpeé el carro y eso se pierde el control. Pero hubo alguien que nos enfrenó, ya dejen de hacer esas cosas, pónganse, si tú tuviste la culpa, y sí es cierto. Al último yo fui el que me metí, para que veas que a todos nos pasa. Por eso, mi hermano, yo renuncio en el nombre de Jesús, renuncio, para no caer en ninguna provocaciones. A ver, dale el aplauso fuerte al Rey bendito de la gloria. Rápido, porque ya se fue el tiempo. ¿A qué hora son? Bueno, mis 40 minutos ya sé que se fueron, pero esto termina a las 9. Gloria a Dios, ¿va? Faltan las ofrendas. Los lazos que el enemigo usa cuando somos contenciosos. Número 1. ¿Está listo? Lazo del Hebreo 15:56. Quiere decir apartar. Diga conmigo, apartar. O sea que cuando nosotros somos contenciosos, peleoneros, gritaderos, de todo, hermano, el diablo nos laza. Y entonces nos apartamos de la mansedumbre. Nos apartamos del buen trato. Venimos a la iglesia, ni nos hablamos, nos tiramos miradas matadoras que si tuvieran cuchillo, 1000 puñaladas hay por segundo, hermano. Nos apartamos de la iglesia, nos apartamos de la palabra, nos apartamos del llamado, nos apartamos del servicio y todo lo empezamos a ver mal, aunque no sea. Todo es lo que provoca el lazo de Satanás. Pero ¿quién le abrió puertas? La mala costumbre de contender todo. Número dos, viene de una raíz hebrea del 4170 que quiere decir ruina. O sea que mire qué hace el diablo, te aparta y te lleva a la ruina. Entonces te sale mal todo tu matrimonio, todo te sale mal. Los estudios, tu trabajo, nadie te soporta, porque eres una persona que te gusta contender por cualquier cosa. Entonces el diablo te laza, te aparta y te lleva a la ruina. Número 4, viene de una raíz hebrea del 6341 que quiere decir tropiezo. Entonces te apartas, viene la ruina y por lo tanto viene el tropiezo. Ya no tienes resistencia, cualquier cosa te tumba, cualquier cosa te desanima, cualquier cosa, hermano, te hace dudar hasta de tu salvación, te hace dudar de las cosas de Dios, te hace dudar de la iglesia, porque ya está enlazado. El número que sigue, 4, del Hebreo 68:45, y por último, ¿qué dice ahí? Te esconde. Entonces ya te apartas de Dios, te escondes totalmente, te apartas de todo, pero eso te lo llevó a ser de mala costumbre de contender todo. Entonces aquí te va. Primeramente te aparta, ¿te lleva a qué? Una ruina. La ruina te lleva a tropiezo y el tropiezo te lleva, eso lo vemos en Adán y Eva. Contendieron, no estuvieron de acuerdo con lo que Dios había establecido y el diablo les ayudó a contender. Como resultado, tropezaron, como resultado de la ruina, el tropiezo, y se escondieron. Cuando bajó Dios, ¿a dónde están? ¿Qué dijo Adán? Estoy escondido, ¿por qué? Porque tengo miedo, tengo pena, otras versiones dicen. Entonces, qué terrible es, hermano, porque entonces la contienda le abre puertas al mundo espiritual de Satanás. Por lo tanto, te apartas, te arruinas, hay tropiezo y te escondes. La pregunta sería, hermano,
La pregunta del millón: ¿cómo venimos esta noche? ¿Sabe que hay gente que hasta se enoja, sin decirme nada, se enoja con lo que estoy predicando? Ahí su mensaje sí lo está diciendo por ahí, que no se y ahí, pues no se van, pero le gusta contender. Por eso es gente apartada, gente en ruinas, gente con tropiezo. Todo le sucede, hermano, todo le pasa a esa persona, tropiezo, y por lo tanto se esconde. Y cuando venimos y los queremos sacar del escondite, va, del diablo, los queremos sacar, se molestan. Pero no, pero ¿por qué a mí? Hay otros para que usted levante, ¿por qué a mí? Todavía se ponen a contender por una bendición que se les quiere dar. Pero es una mala costumbre. Que el Señor hoy rompa las malas costumbres. A ver, del aplauso fuerte al Rey, pero con toda su fuerza, del aplausos al Rey bendito de la gloria. Lucía, ¿entregaste las hojas? No. Ya entregaste. A ver, levante su hoja. ¿Quién la tiene sus hojas? Mire, tomemos unos minutitos. Faltan 5 para las 9, ¿va? Ya va apuntando usted sus malas costumbres, ¿va? ¿O no? Especialmente ponga esta, el contender, el contender. Yo le digo delante, yo en la mañana le decía al Señor que me puse a estudiar, le decía: Padre, yo no quiero contender ya. Yo no quiero pelear ya. Yo quiero hacer tu voluntad. Entonces, ¿sabe qué? Me acordé lo que el apóstol Sergio un día nos enseñó, hermano, y que yo me acordé, se me olvidó en estos días. Se me olvidó. Dice él que cuando una hermana quiere o un hermano quiere tomar una mala decisión, ¿qué le dice? ¿Se recuerda? Hermana o hermano, si eso te lo indica el Espíritu Santo, adelante, le dice. Obviamente que uno sabe cuando es de Dios y cuando no es de Dios. Claro que a veces es necesario hablar, exhortarte para hacerte reaccionar, que ese es el fin, nunca con el fin de humillarte. El fin es reaccionar. Pero lo que nosotros anhelamos es ser libre de la mala costumbre de la contienda. Yo me declaro libre a partir de hoy en adelante en el nombre de Jesús. Declaro libre a mi esposa, declaro libre a mis hijos, para que podamos ser obedientes a las autoridades que Dios nos ha puesto y a los principios divinos. A ver, del aplauso fuerte al Rey bendito de la gloria. Apunte, hermano. No sé si me ayudas aquí, hijo, mientras canto, usted apunte. ¿Ya anotó? Anótelo, ahorita lo vamos a hacer profético, lo vamos a romper en el nombre de Jesús. Póngame un bote de basura acá, Carlitos. Ay. Tome ahí a unos, hágalo, profeta, si usted deseaba. Yo en lo personal le dije al Señor que está ahí estudiando, porque primero Dios me habló a mí. Le dije: yo no quiero contender, yo no quiero contender. Hay jóvenes que luego me preguntan: ¿es que el maestro es latoso? No, no contienda, respeta. Si te hace algo malo, mejor repórtalo, ¿va? Mejor repórtalo. No te quedes callado, pero no contiendan. Aquí ponlo en medio, hijo, porque lo vamos a tirar, ¿va? Bueno, aquí en el altar mejor. Que lo queme el Señor. Ah, sí. El agua, la palabra, va. No, si aquí está la gente profética. ¿Ya lo hizo usted? ¿Se puede poner de pie? ¿Qué es, hija? Ah, lo van a quemar y todo. Ah, tráelo para acá entonces. Ayúdame, Oscar, con eso. ¿Puede cantar conmigo? Aquí estoy. Dígalo fuerte. Te entrego lo que soy, agradecido con todo lo que soy. Aquí estoy. Te entrego lo que soy, agradecido con todo lo que soy. Al que está sentado, al que está sentado en el trono, sea
exaltado al que está sentado en el trono. Se exalta. Nos despedimos de las redes sociales. Ora y haz este acto profético en tu casa.